Hola, muy buenas tardes. Estamos dando inicio a otro programa más de La Brújula, acá en Canal 7 TV+, por la señal de Mundo Pacífico para toda la octava región y por Facebook Live para todo Chile y todo el mundo. Vamos a tener una conversación bien entretenida hoy día junto a nuestros queridos panelistas. ¿Cómo están, muchachos? Andrés Fredes desde Austria y Mauricio Aliaga desde Italia. ¿Cómo están? Muy gentil, Marco Constanzo, como siempre. Andrés Fredes desde Austria está muy contento, muy feliz. Muy bien dicho, muy bien dicho. Bueno, las cosas están también mejorando en Italia y por allá en Nueva Zelanda. ¿Cómo están las cosas? ¿Se abrió ya con la burbuja con Australia, Marco? Bueno, acá en realidad las cosas están relativamente normal. Se supone que la semana pasada se abría la famosa burbuja. No fue lo esperado. No ha llegado a la gente que se esperaba, a pesar de que se habían vendido muchos tickets. Algunos se arrepintieron. Le vamos a dar el saludo a el invitado, al senador Guido Girardi, para que se conecte con nosotros y con la gente que está en La Brújula, en toda la octava región y en el mundo. Muy buenas tardes, senador, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, a La Brújula. Buenas tardes, ¿cómo están? Senador, bienvenido. Bueno, chilenos por el mundo, usted sabe, está hablando desde este momento comunicado directamente conmigo desde Austria, con Mauricio Aliaga desde Italia y con Marco Constanzo desde Nueva Zelanda. Somos la nueva voz de los chilenos en el exterior, que nos hacemos afortunadamente notar bastante, porque hemos tenido a todos los candidatos, a casi todos los candidatos a la presidencia y a personajes realmente importantísimos. Entonces, para nosotros es un honor tenerlo a usted, puesto que usted es una figura pública de gran calado y le tenemos una batería de preguntas bastante importantes. Normalmente toda la gente aquí se va de esta tribuna contenta, no ninguneamos a nadie, ni le faltamos el respeto a nadie, así que esperamos que nuestro diálogo con usted sea ameno, entretenido, divertido y lleno de verdades, por supuesto. Bueno, totalmente disponible, así que... Muchas gracias. Mauricio. Bienvenido, senador. Un gusto también tenerlo. ¿Guido o Guido? Como quiera, me da lo mismo. Sí. En Italia es Guido, en Chile es Guido. Sí, no, porque aquí, o sea, cuando yo leo ya con tantos años acá, leo Guido, ¿no? Pero vamos a hablar de Guido Girardi. Estamos en el ciberespacio, así que estamos en otro territorio libre. Claro, ya aquí podemos hablar como queramos y tenemos la libertad de hacerlo. Hemos tenido una semana noticiosa extraordinaria, ¿no? ¿Cierto? Hemos tenido una semana noticiosa que empieza más o menos con el 10% el tercer 10% ya aprobado por el Senado, ¿cierto? Y también por una acusación presidencial que en su manifestación, digamos, hasta pocos días atrás, usted manifestaba que no estaba muy de acuerdo con eso. ¿Se ha cambiado de opinión? Mira, yo lo que creo es que las acusaciones constitucionales son instrumentos extremos, o sea, excepcionalísimos, particularmente a un presidente de la República, ¿no? Yo siempre he sido partidario, más allá de las diferencias que uno tenga con un presidente, si este ha sido elegido por la soberanía popular, me parece que es bueno que terminen su mandato. Creo que es un mal precedente que se puedan cambiar los presidentes de esa manera. Ahora, siempre uno tiene que estar dispuesto a revisar una acusación constitucional, porque finalmente a los senadores les toca ser una suerte de juez de una acusación constitucional. Habrá que evaluar los méritos. Pero a mí lo que me parece es que aquí hay una responsabilidad política de la derecha en general. O sea, no me parece que sea tan simple decir, mira, esto es solo responsabilidad del presidente Piñera. Me parece que es casi como un chivo expiatorio y facilitar las cosas es simplificarlas. Aquí hay una coalición de derecha que le ofreció a Chile un proyecto país y yo creo que lamentablemente ese proyecto país, esa apuesta y esa oferta de futuro se desvaneció y Chile ha vivido una situación dramática y yo diría de una muy mala política a partir de lo que ha sido el estallido social y donde yo creo que Chile está fracasando
en general en los aspectos económicos, sociales, políticos y sobre todo en términos de la pandemia, de enfrentar esto. Entonces, claro, a mí me parece que el mayor castigo que puede tener una coalición que hace una promesa y que luego fracasa, que no logra cumplirla, que no logra garantizar gobernabilidad ni mínimos de equidad como está ocurriendo, me parece que la mejor sanción es la sanción política, la que hacen los ciudadanos en las elecciones. Creo que esa es la mejor sanción en democracia. Por eso yo siempre tengo que estar disponible porque es un mandato constitucional, si hay una acusación constitucional, tener que evaluarla. Y tampoco me puedo referir a sus conclusiones porque no conozco el libelo, no conozco la acusación, pero creo que normalmente me parece que la resolución de esto tiene que ser por la vía de los canales democráticos con participación de la ciudadanía y además creo que es en cierta manera distraer la atención de la responsabilidad que tiene el conjunto de la derecha en esta materia. Yo creo que cuando los chilenos dicen da lo mismo por quién votar, muchos chilenos cuando se hace campaña te dicen, mire, yo tengo que trabajar igual, entonces todos son iguales. Yo pienso que no es así, no da lo mismo por quién votar. Y la prueba es lo que estamos viviendo con este gobierno, no da lo mismo por quién votar. Usted habló del estallido social, ¿cierto? ¿El gobierno, cree usted que perdió el timón a partir del estallido social? Yo creo que este gobierno, pero no solo este gobierno, yo creo que en general la política viene bien desconectada de lo que pasa en el mundo y en Chile hace un buen rato atrás. Creo que habíamos vivido una suerte de mundo virtual, de mundo paralelo, de realidad paralela, donde creo que no se tuvo conexión con la sociedad profunda y como que se perdió la sociedad para la política en un momento y se generó un distanciamiento, pero además se generó un cierto exitismo además. Y luego una realidad que no era tal respecto al nivel de desarrollo, al nivel de avances que había tenido Chile, particularmente en lo social. Nosotros nos vanagloriamos en el mundo que el vecindario era malo y que nosotros éramos los privilegiados, nos vanagloriamos de haber disminuido la pobreza. Y es cierto, muchas de esas cosas ocurrieron, pero creo que en el trasfondo yo creo que se ofreció un proyecto de país que estaba sustentado en el mérito. Michael Landel hace un libro muy interesante sobre el mérito de este filósofo norteamericano, donde se construyó toda una lógica individualista de que las personas que trabajaban, que estudiaban, que se esforzaban, iban a triunfar independientemente de lo que pasara con el contexto social. Y yo creo que lo que prueba es que eso no es así. Que el esfuerzo personal puede existir y es muy valioso, pero si no hay condiciones, si no hay situaciones de generación también, no solo de oportunidades, sino de cambiar el contexto social, es muy difícil que las personas puedan salir adelante. Y yo creo que eso genera una frustración enorme de cientos de miles de jóvenes, hombres y mujeres que se endeudaron para estudiar, se esforzaron para estudiar, quedaron endeudados y luego no lograron acceder a mejores remuneraciones que los padres, a una mejor vida que los padres. Eso genera frustración. Usted dice que en general la política perdió el norte, ¿no? Digamos que se hace responsable también como político de esta situación porque lo que vimos en el estallido social fue que la gente definitivamente rechazó tanto la política de gobierno, que era la derecha, tanto la política de la oposición, que es la izquierda. Lo vimos claramente, rechazaron incluso las banderas políticas en este gran estallido social del 2019, ¿no? Y que fue una cosa que llamó la atención en el mundo. Nosotros que estamos afuera fue lo que más llamó la atención. Entonces se hace responsable de también haber perdido un poco el norte con la gente, con las necesidades de la gente. Yo creo que uno forma parte de coaliciones políticas y tiene que asumir la responsabilidad global, independientemente de las conductas que tenga cada cual. Yo creo que la Concertación fue una gran coalición porque permitió un tránsito a la democracia, porque hizo una transición exitosa, pero esa misma coalición
renunció al futuro cuando se desaferenció del mundo social que lo había sustentado, cuando finalmente la política de los acuerdos se transformó en una suerte de transacción, también de renuncia a ser una fuerza transformadora. Y finalmente, cuando tú evalúas las democracias, también los ciudadanos evalúan o esperan de una democracia que las democracias cambien la situación que para ellos por lo menos constituyen obstáculos para su desarrollo. Y cuando tú miras a Chile, y si uno hace una radiografía, si tú no conocieras Chile y miras algunos indicadores, yo como médico es como mirar un examen, hacer un perfil bioquímico, y miro ese resultado y veo el nivel de desigualdad que hay en Chile, por ejemplo, que el 1% más rico percibe el 26.5% del ingreso, que el 50% más pobre percibe apenas el 2,5% del ingreso. Si miro los derechos a la salud que tienen las personas, si miro la calidad de la educación, si miro la situación previsional de los chilenos, si miro el estatus que tiene el agua en Chile, si miro un conjunto de indicadores, yo concluiría que Chile es un país que se desenvuelve en una lógica totalmente neoliberal. Y entonces la conclusión, bueno, ¿por qué la concertación y por qué las fuerzas progresistas no lograron cambiar eso? Bueno, yo creo que pueden haber muchas respuestas, pero finalmente el dato duro, la métrica es esa. Y es cierto que hubo avance, yo lo reconozco, pero también hubo claudicaciones. Y yo creo que hoy día la concertación paga esa doble dimensión de haber roto su alianza estratégica con el mundo social, con los sindicatos, con los movimientos sociales, y paga también la culpa de no haber producido una transformación más profunda en el camino o en la perspectiva de una sociedad más igualitaria y de derechos sociales garantizados, que existen en todas partes del mundo, por lo de pronto. O sea, ustedes viven en una sociedad que tiene un estándar de un estado de bienestar, de protección social mucho más avanzada de la que tenemos nosotros. Y cuando tú miras, esto no es casual. Nosotros tenemos un ecosistema que es absolutamente coherente. Tú tienes una constitución que no establece el derecho a la salud, a la educación y a la seguridad social. Son tratados como bienes privados fundamentalmente, porque dependen de la capacidad económica de cada cual. Solo garantiza el libre acceso y después tiene una coherencia. Cuando tú miras la carga tributaria de Chile, la carga tributaria de Chile es bajísima, tiene 20 puntos del producto. Entonces, es consistente. La carga tributaria es baja porque no tiene el Estado que resguardar, no es obligación del Estado garantizar derechos sociales. Por lo tanto, la carga tributaria es baja. Tú tienes que el promedio de la OCDE de la carga tributaria es 33 puntos del producto. Y tú tienes que en Francia, por ejemplo, que yo conozco muy bien, la carga tributaria es 46.5 puntos del producto. Más del doble de Chile. ¿Por qué? Porque en Francia la salud, la educación son de calidad y son derechos. Y la seguridad social, las pensiones, son pensiones relativamente dignas. ¿Por qué? Porque tienen una carga tributaria que las viabiliza. Entonces, Chile, justamente lo que tiene que cambiar, y yo creo que dimos un paso muy importante, producto de la rebelión ciudadana. Lo que Chile tiene que cambiar es, además de haber generado esta rebelión y este estallido social que permitió cambiar la Constitución y que va a permitir que los ciudadanos y ciudadanas elaboren una nueva Constitución para el siglo XXI a través de este proceso constituyente, yo creo que hay un gran pendiente. Y este pendiente que yo creo que hoy día eventualmente se podría avanzar, que no solamente haya un acuerdo para una nueva Constitución, sino haya un acuerdo, ojalá compartido, para un nuevo pacto social que disminuya la brecha de desigualdad que hay en Chile, que avance a una profunda reforma tributaria. Esos son los desafíos. Ahora, yo creo que también no es solo que estos aspectos, yo creo que también el cambio de era afecta a la política. La era digital afecta a la política, porque cada vez más las instituciones devienen irrelevantes, porque son irrelevantes, las instituciones están quedando obsoletas, son el chasis institucional, democrático, institucional, la manera de pensar, la manera de educar, responde al siglo XX, a la revolución industrial del siglo XX.
ese es un mundo que está extinguiéndose, y ese mundo parió una socialdemocracia, parió una política, una concepción de Estado vertical, jerarquizado, al igual como es el modelo industrioso del siglo XX. Y ese mundo está en extinción, y también entonces lo que viene es que las instituciones, hoy día en general, están viviendo un proceso de obsolescencia, y por lo tanto se están transformando en irrelevantes y no logran darle gobernabilidad al país. Por lo tanto, se mezcla eso, se mezcla con que la era digital tiene otra velocidad, tiene otra rapidez, y las instituciones empiezan a quedar detrás y no delante. Entonces, estamos en una tormenta perfecta. Tenemos un mundo que vive una crisis profunda, ecológica, que genera incertidumbre gigantesca, sobre todo a los jóvenes. La pandemia es producto de esa crisis ecológica. Luego tiene un mundo donde la desigualdad se ha acrecentado, y esto yo diría que es un problema global. Tiene expresiones más duras como en Chile, pero es un problema global de la humanidad, que los más ricos son cada vez más ricos. 8 personas son tan ricos como la mitad de los ciudadanos del planeta. Esta discusión si son 8 o son 26, pero entre 8 y 26 personas son tan ricas como la mitad más pobre del planeta. Y tienes que, a nivel mundial, y está ocurriendo también en Europa, la obsolescencia de las instituciones y la emergencia de una civilización que transcurre a otra velocidad, a otro ritmo que esta era digital, con el control de los datos, con el control de la inteligencia artificial, bueno, que está generando entonces esta multicrisis, una crisis política gigantesca. Además, esto no es de Chile. Tú lo puedes ver en Estados Unidos con Trump, tiene síntomas en todas partes del mundo. El fenómeno francés tiene que ver también con eso, la emergencia de Macron. Y esto está ocurriendo, y lo que pasa en Chile es un pequeño laboratorio. Los estallidos, la revuelta social contra el sistema va a ser una norma en el mundo entero, que también se va a dar en Europa, se dio en Estados Unidos y se va a dar en todos los rincones del planeta. Y si las democracias no logran elevar su nivel de complejidad, las democracias lo que tienen que hacer, entre otras cosas, es generar inteligencia colaborativa para resolver los problemas de su tiempo. Pero como nuestra democracia está hecha para el mundo analógico, para el siglo XX, no tiene el nivel de complejidad, no genera una inteligencia abarcativa para enfrentar los problemas del siglo XXI. Entonces, si no adecuamos nuestras instituciones políticas, democráticas, vamos a quedar obsoletos. Y evidentemente los cerebros, los seres humanos, todos nosotros necesitamos de microcertezas. Y cuando no hay certeza, tú las vas a buscar, estas certezas, y las vas a buscar en los populismos, las vas a buscar en los movimientos sistémicos. Y ese es el peligro, que la insuficiencia de la democracia, que la no respuesta a la democracia, la incapacidad de la democracia de garantizar gobernabilidad y certidumbre en un mundo de incertidumbre, lo que va a hacer es favorecer los Trump, los Bolsonaro, las visiones autoritarias en todas partes del mundo. Y eso es la gran amenaza que hoy día viven nuestros sistemas democráticos en el planeta entero. Querido senador doctor Girardi, su análisis es bien exhaustivo, abarca varios puntos, bien completo, bien... me gusta su visión como bastante pragmática de lo que está, un buen análisis, sin duda. Me encantaría saber, me gustaría hablar de usted. ¿Usted siente cierto grado de autocrítica? ¿Ha hecho lo mejor de sí para que esta política sea mejor? Porque su análisis dice una cosa y la manera como usted lo presenta es un buen análisis. Yo le compro, yo donde haya que firmar, firmo por su análisis. Sin embargo, ¿usted ha hecho lo mejor de sí para esto? ¿En qué cree usted, senador Girardi? ¿Cuál es su postulado filosófico? Porque usted es un hombre bien educado, entonces me gustaría saber en qué cree usted. ¿Cuál es su... Habrá gente que es materialista dialéctica, otros que son idealistas, otros que serán estoicistas. ¿Usted en qué paquete, en qué cree usted? Bueno, yo creo que ya son reflexiones más complejas las que tú planteas, Andrés. No sé, probablemente usted podría hacer un resumen porque usted es una persona bastante inteligente. Sí, pero mira, yo lo que creo que todos tenemos responsabilidad en los procesos políticos que vivimos. Yo me siento responsable de no haber incidido con más fuerza en la concertación y en la nueva mayoría. Yo siempre fui un disidente del modelo concertacionista. De hecho, durante mucho tiempo fui su principal opositor, tal vez más que la derecha.
Y a mí me tocó intentar instalar los temas ambientales en la década del 80, cuando no se hablaba de medio ambiente, los temas valóricos. Y creo que me compré todos los adversarios poderosos que uno se puede comprar. La lucha contra las tabacaleras, contra las ISAPRES, las AFP. Yo soy autor de la ley de sello negro, comida chatarra, que hoy día se transformó en un modelo mundial. Y creo que muchas de esas cosas se lograron avanzar, y otras no. Y a mí siempre me pareció que la ruptura de la concertación con el mundo social iba a devenir en nuestra obsolescencia, en nuestro anacronismo. Porque finalmente todos los sistemas complejos se renuevan desde la periferia al centro y nunca desde el centro. Entonces, para un sistema político complejo, como son complejas las sociedades, las periferias son el mundo societal que te rodea. Y cuando perdimos eso era la crónica de una muerte anunciada. Y cuando dominan los centros son conservadores siempre, si no están alimentados desde la periferia, era obvio que este sistema iba a devenir en un sistema obsoleto, pero además más conservador. Y fue lo que pasó con la concertación. Ahora, si tú me preguntas a mí la autocrítica que uno se hace, bueno, uno tampoco está exento de errores, además, pero yo creo que no fuimos lo suficiente inteligentes para lograr que esa coalición que se inició como una gran fuerza cultural y política de la sociedad chilena se fuera renovando y fuera evolutiva, y no fue evolutiva, se quedó. Ahora, si tú me preguntas a mí qué es lo que yo represento a lo personal, primero, yo creo en una política de valores, no creo en la política ideológica, como ideología cerrada. Yo no provengo del marxismo, nunca fui marxista. Y siempre tuve una crítica al socialismo real, siempre. Es tan así que durante muchos años en la universidad, que a mí me tocó ser un dirigente estudiantil contra la dictadura, nosotros formamos un movimiento ecologista. Y mi matriz es una matriz ecologista. Esos son mis valores son la ecología, que cada vez va a estar más presente tal vez, pero desde que yo empecé en el rol social y si tú quieres, político en la universidad en los años 80, a mí siempre me pareció que las visiones dogmáticas del marxismo, del neoliberalismo, iban a ser visiones estrechas. De hecho, yo fui el único presidente centro alumno de la Universidad de Chile que era definido como de izquierda, que no era marxista. Entonces, después yo formé parte del PPD porque me pareció que era un partido que tenía una nueva forma de estar y ser política, y justamente yo llevé adelante los temas ambientales en el PP. Y si tú me preguntas qué es lo que yo pienso en eso. Pienso que nosotros tenemos una gran crisis en esta humanidad que tiene que ver justamente con que no hay una mirada biocéntrica, que somos antropocéntricos, que hemos esclavizado al resto de los seres vivos, que los hemos torturado, que no tenemos una noción de hermandad o de solidaridad interespecie, que no tenemos una solidaridad intergeneracional. Estamos transformando el futuro en el basurero del presente, y que no tenemos una solidaridad intrageneracional. Entonces, si tú me preguntas a mí, esos son los elementos que a mí me mueven. Te das cuenta, yo no adhiero a ninguna ideología salvo una concepción valórica. Y respecto a esto mismo, siempre es la que me guía como faro, y yo me he dedicado ahora, así como me dediqué con pasión a instalar los temas ambientales y el respeto a la naturaleza, porque creo que justamente todas estas concepciones de medio ambiente, de sustentabilidad, son falsas sustentaciones, son legitimaciones para destruir la naturaleza, para construir modelos de desarrollo que en definitiva no son de desarrollo, porque cuando uno habla de medio ambiente es como si tú situas al ser humano fuera de la naturaleza. Medio ambiente, yo estoy acá y el medio ambiente está afuera, y no dan cuenta que yo soy parte de la naturaleza. Y creo que esa separación de la naturaleza es parte de lo que está afectando a los seres humanos, este no respeto por los otros seres vivos, por las plantas, por los árboles. Y como yo me he dedicado a la ciencia, me he dedicado un poco a dialogar con todos este mundo de la ciencia que justamente
te plantea la hermandad, como que la vida es parte de una trama, de un continuo, no existe la vida de los seres humanos. Y no, es tan así que si yo miro a Andrea, a Patricio, a Mauricio y a Marco, les puedo decir que ustedes no son seres humanos en realidad. Es una falsa percepción. Sí, yo lo tienen más bacterias en su cuerpo que células propias, tienen más virus, que el 1% de sus genes en su cuerpo son bacterias, son humanos y el 99% son bacterianos, que los genes que codifican las moléculas que ustedes tienen en su sangre son más bacterianas que humanas, y que a lo mejor, sin darnos cuenta, las bacterias deciden mucho más de nosotros de lo que creemos y inciden mucho más en nuestro afecto, en nuestro estado de ánimo. Entonces, pretender que nosotros estamos separados de la naturaleza cuando somos la naturaleza es una aberración. Bueno, yo creo que de ahí parte la posibilidad de destruir el planeta, porque no tenemos una ética de hermandad y respeto, y por eso vivimos en esta crisis de cambio climático, de pandemia, y de ahí hacia adelante, si tú quieres. Y yo creo que lo que está en cuestión hoy día es algo mucho más complejo. Yo creo que la era digital, y esa es como mi obsesión hoy día, yo me dedico hoy día a la inteligencia artificial. ¿No? ¿Y por qué me dedico a la inteligencia artificial? Porque creo que es el mayor desafío que tiene la humanidad, para bien y para mal. Para bien y para mal. En el sentido que no hay ninguna posibilidad que en el siglo XXI, donde estamos creciendo todos los días en 260.000 seres humanos nuevos, todos los días, 1 millón de habitantes por semana en ciudades, que nosotros podamos, sin inteligencia artificial, poder alimentar, transportar, generar espacios de libertad, de autonomía, de ocio, de dignidad a las personas sin inteligencia artificial. Pero esa misma inteligencia artificial, al igual que la energía nuclear que tiene ese doble uso, que puede ser Hiroshima y Nagasaki, pero también puede ser soluciones profundas, esa misma inteligencia artificial nos puede llevar a una situación dramática de pérdida de autonomía, de libertad e incluso de pérdida de la humanidad en el sentido del humano. Entonces, a mí me parece que los desafíos, cuando tú me preguntas, bueno, ¿y en qué cree usted? Claro, yo siento que yo fui parte de un proyecto socialdemócrata que buscó avanzar en materia de derechos humanos, de libertades, de autonomía, de dignidades en el siglo XX, pero la socialdemocracia responde al siglo XX y ese mundo ya no existe, y la socialdemocracia está totalmente anacrónica y no entiende el siglo XXI. Y los proyectos políticos no entienden el siglo XXI. No hay proyecto, no hay política, estrategia para el siglo XXI, porque además somos rehenes de la inmediatez, del presentismo. Y entonces nadie está pensando el siglo XXI, nadie está pensando la política para la inteligencia artificial, para gobernar el ciberespacio. Entonces, a mí me parece que esos son los desafíos. Entonces, si tú me preguntas cuáles son mis visiones, son esas. ¿No? ¿Y qué es lo que quiero yo? Algo tan simple como que estas tecnologías sean para la libertad, para la igualdad, para la autonomía, para la paz, y no todo lo contrario. Estamos caminando cada vez más aceleradamente para que estas tecnologías, porque la izquierda con su renuncia, con su falta de visión, le ha dejado el desarrollo científico y tecnológico al neoliberalismo más duro, que es el de Silicon Valley. Y estas plataformas de Facebook, de Google, son los grandes actores del siglo XXI, son las grandes armadas y ejércitos del siglo XXI, y lo único que entienden esto son los chinos. Entonces tiene dos proyectos autoritarios en competencia. China, que busca capitalizar y hegemonizar el ciberespacio a través de los datos y la inteligencia artificial, y Silicon Valley, o sea, la visión siliconiana, que es una visión muy compleja, que no cree en la democracia, no cree en el Estado, no cree en las leyes, que lo profesan además. Basta escuchar a Peter Thiel, o a Peter Diamandis, o a Ray Kurzweil, que no solamente no creen o sostienen que la tecnología es incompatible con la democracia, que no debe haber Estado ni leyes, sino sostienen además que el ser humano está obsoleto y hay que superarlo. Entonces, cuando tú miras ese escenario, y ves que los líderes de izquierda van en procesión a Silicon Valley, yo pienso que no entienden el mundo que viene, están yendo a ver a sus adversarios, hacen pleitesía y procesiones, es como los judíos yendo a la Meca, sería incomprensible. Entonces, yo creo que ese nivel de confusión, Andrés, que yo veo, y para mí ser de izquierda, si significa algo, significa luchar por la autonomía, por la libertad, por la igualdad, por la dignidad, pero no solo de los seres humanos, de todos los seres vivos
de este planeta, a los cuales los seres humanos, yo diría en una visión tremendamente miope, estamos a punto de exterminar y de destruir. ¿Y usted cree que Heraldo Muñoz representa todos estos nuevos valores y estas nuevas ideas y estos nuevos, este deseo por restaurar esta alianza estratégica con la ciudadanía? ¿Usted cree que él tiene esta visión también de la inteligencia artificial, del CRISPR-Cas9, en el cual ahí se curaban todas las enfermedades? Y la ecología, la hermandad con la naturaleza, el biocentrismo más que el antropocentrismo, el convivir. ¿Usted cree que Heraldo Muñoz representa todos estos valores? O sea, yo creo que hoy día no le podemos pedir a nadie en lo personal que represente todos estos valores. Y por eso creo en la política colaborativa. Por eso creo en los procesos que... aliancista, digamos, de nuevo. Que suman colaboración de saberes. Por eso yo creé el Congreso del Futuro. Porque el Congreso del Futuro rompe la compartimentalización, los compartimentos, ¿te das cuenta? O sea, primero lo que hicimos fue crear una comisión donde los que toman decisiones en el Senado no son solo los senadores. La Comisión del Futuro pueden votar los rectores de universidades, los miembros de la Academia de Ciencias, pueden presentar proyectos de ley. Por eso que hacemos el Congreso Futuro todos los años, invitamos a los principales filósofos, artistas, intelectuales y científicos y científicas. ¿Para qué? Para dialogar con las políticas públicas. Yo no creo que hoy día nadie pueda detentar o tener el monopolio del saber. El saber hoy día es colaborativo. Y justamente el peligro del saber es el saber monopólico, es el saber desde la especialidad. Entonces, si tú me preguntas si Heraldo Muñoz es este líder del siglo XXI, multifacético, multiespecialidad, no creo, ese tendría que ser un superhumano que no creo que exista. ¿Sí? Heraldo Muñoz es capaz de articular un proceso colaborativo para construir un proyecto país que sea abarcativo y para construir o reconstruir una democracia que sea capaz de generar inteligencia compleja y una inteligencia colaborativa lo suficientemente compleja para entender la complejidad de esta sociedad. Yo creo que sí puede hacerlo. Creo que tiene una dimensión intelectual, creo que además tiene una preocupación ecológica. Cuando Heraldo era canciller, Chile avanzó a ser unos países que tienen la mayor protección de los océanos del mundo, que fue iniciativa de Heraldo. Lo sé porque trabajé con él. Entonces, en ese sentido, yo no creo que hayan liderazgos perfectos, Andrea, pero creo que hay liderazgos que pueden colaborar en esa dirección, ¿no? Y entender que a lo mejor él no es experto en inteligencia artificial, pero sí entender que así como en el siglo XX la disputa geopolítica fue por el control del petróleo, hoy día la disputa geopolítica es por el control de este combustible. Hoy día el combustible del siglo XXI son los datos, los motores son los algoritmos. Pero es distinto la lucha hoy día, porque el petróleo era un combustible estático, que iba disminuyendo a medida que lo usaba, y los motores a combustión eran estáticos. Son los mismos motores de combustión de tu auto seguramente que hace más o menos 100 años. Hoy día los motores son evolutivos. Los datos que el combustible del siglo XXI es evolutivo, pero la lucha descarnada por el control de los datos es tan brutal como fueron las guerras de Irak. La única diferencia es que el territorio de batalla ya no es Irak, ya no es el Golfo Pérsico, el Golfo Arábico, es tu cerebro, es mi cerebro. Ese es el campo de batalla en que están las redes sociales capturando nuestra atención para extraernos los datos, porque el que controle los datos va a controlar la humanidad y va a generar la inteligencia artificial más poderosa. Entonces, nosotros somos los campos de batalla, nosotros somos los productos hoy día. Entonces, eso, una persona no tiene que ser especialista en eso, pero evidentemente tiene que tener la comprensión y la voluntad de generar igualdad, equidad, de luchar por la autonomía del humano. Es tan evidente esto que si tú miras el fundamento del humanismo liberal, ¿cuál es? El que nos guía a todo. Primero, que cada ser humano es único y que cada ser humano tiene derecho a la dignidad, y por eso existe la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero ¿qué quiere decir además? Quiere decir que tú, que yo, que Mauricio, que Marco, somos los que mejor podemos tomar en nuestras vidas decisiones de por quién votar, de qué pareja elegir, de qué arte ver. Es el libre albedrío, es la autonomía. Bueno, lo que está en cuestión es eso. Cuando tú tienes una era digital,
donde cada vez el ser humano se simplifica, que cada vez más el ser humano le entrega su poder a las máquinas, a los algoritmos, donde cada vez más son los algoritmos que empiezan a decidir por ti. Ya no eres tú que decides por quién votar. Lo de Cambridge Analytics hoy día es una situación extendida. Cada vez más te neuroprograman para que tú consumas. No sabes si estás consumiendo porque tú quieres o porque te están neuroprogramando. Pero lo más dramático, para mí, lo más evidente de la pérdida de lo humano y el traspaso de poder a las máquinas es cuando 40% de los americanos empiezan a elegir sus parejas por Tinder. Entonces, cuando el amor se transforma en una optimización matemática, tú dices, ¿sabes qué? A ver, paremos un poco, miremos de nuevo, porque cuando lo más humano del humano tú se lo entregas a una máquina, a un algoritmo para que tome decisiones por ti, bueno, es un cambio. Yo ni siquiera lo quiero calificar en bien y mal, cada uno tendrá en un tema moral, cada uno tendrá su opinión, pero yo creo que estamos viendo un cambio donde justamente lo que estamos viviendo es que el acompañamiento algorítmico, estamos viviendo una era donde hay una nueva ideología que en el fondo te combina, en cierta forma, a decir, mire, haga todos los aspectos de su vida mesurables, todos, los pasos que da, los latidos que tiene, el lugar donde está, la foto de su hija, todos los aspectos de su vida más sensibles, más íntimos, póngalo en el gran flujo de datos. Y lo más dramático de todo esto, que el humanismo tiene que ver con algo que para mí es esencial, que el sentido de vida que uno le da a la vida es un sentido de vida que se construye desde dentro, desde uno mismo, desde lo profundo de cada ser. Pero en la era digital, en este dataísmo, el cambio fundamental es ese. Ponga sus datos en el gran flujo de datos y un algoritmo le va a dar sentido a su vida y le va a decir qué hacer. Ese mundo ya llegó. Y por lo tanto tenemos que tomar decisiones. ¿Cómo lo queremos enfrentar? ¿Queremos seguir siendo seres humanos? ¿Queremos entregarle todo el poder a las máquinas? ¿Quiénes están detrás de las máquinas? Son detrás del poder de la máquina. Hay una visión ideológica. ¿Cuál es? ¿Es la misma que tiene China? ¿Es la misma que tiene las plataformas americanas? Cuando tú te hagas esa reflexión, entonces yo por lo menos creo que tenemos un tremendo desafío democrático. Y se me pregunta cuál es el rol de la izquierda. Bueno, luchar por cambiar el modelo de desarrollo, porque si no el cambio climático nos va a devorar. Estamos en una sociedad que tiene una compulsión por el crecimiento y el crecimiento es la destrucción. Cuando los valores fundamentales son crecer, 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 consumir, lo que pasa es que se perdieron los sentidos fundamentales de la vida. Antes los entregaban los mitos, después los entregaron las religiones, los sentidos fundamentales de la existencia. Después lo entregaron la ideología, porque el humano, tu cerebro, tu córtex singular necesita certeza. Y antes, ideología, religiones, mitos, estados nacionales permitieron que tú tuvieras certeza, capacidad de predicción del que estaba al lado. Hoy día, en la crisis total, el ser humano sigue necesitando más que nunca certeza. Y la va a buscar lamentablemente en los autoritarismos, en las microcertezas. Las va a buscar en el consumo. La va a buscar queriendo tener más estatus, queriendo tener cada vez más. Entonces, eso es destructivo y eso tiene que ver con cambiar los valores fundamentales. Ahora, eso es parte de una reflexión que yo creo que tenemos que hacer. Si no nos planteamos de verdad políticas de decrecimiento en algunas áreas y crecimiento en otras, estamos condenados. Entonces, yo creo que uno no puede simplificar esta conversación. No puede seguir entregando respuestas simples a un desafío que es tremendamente complejo. Senador. Y por eso es tan importante incorporar una lucha contra la ignorancia, o sea, incorporar la intelectualidad, los filósofos, la ética, los científicos y científicas, porque cada uno por su lado no puede. Y eso es el desafío que para mí tiene una izquierda responsable que quiera garantizar gobernabilidad en este siglo. Ahora, ¿estamos muy lejos de eso? Sí, estamos muy lejos de eso. Senador, hablando de males, como usted habla del tráfico de datos y todo esto de la era digital, pero hay un mal que está pegándole fuerte a Chile ahora y que se llama tráfico, narcotráfico. Y yo escucho siempre veo las declaraciones de los políticos, de sus colegas del gobierno y veo que están un poco desconectados una vez más de lo que está pasando en Chile con el tema del tráfico, de cómo el tráfico se está tomando o los traficantes se están tomando las poblaciones. Yo que soy de la 8ª región, puntualmente de la comuna de Coronel, donde este programa se está viendo en toda la provincia de Arauco y Concepción, aprovecho a invitar a la gente a que se quede en sintonía, veo cómo las poblaciones,
las periferias de Concepción, de Coronel, de Lota, están tomadas por el tráfico. Y vemos cómo la autoridad poco y nada hace, cómo las policías poco y nada hacen. Usted habla del mal de Tinder y todo esto que tiene que ver con la digitalización, pero yo creo que la gente está más preocupada ahora en Chile, de lo que están viviendo, que es tráfico, es delincuencia, está por las nubes, y vemos una vez más al gobierno y a la clase política que están todavía en el limbo, medios perdidos, y una vez más van a llegar tarde, porque ya se sabe que en Chile están operando carteles mexicanos, andan con el logo de Batman, vendiendo droga en Santiago, en Concepción, y vemos que esto cada día crece. El tráfico de inmigrantes en el norte, esos son dos temas que yo quiero su opinión, porque también está de la mano el tema del tráfico y del tráfico de inmigrantes. Hay una cantidad de gente que se ha encontrado por parte de la policía en Chile que son de origen colombiano, que tienen nexos con bandas de traficantes, y la pregunta es cómo entran ellos allá. Entonces yo quiero saber su opinión acerca de eso, porque eso es lo que a la gente en Chile, fuera del tema económico, es lo que le preocupa ahora. Bueno, mira, yo creo que el tráfico es un síntoma más de la degradación social. O sea, así como tú tienes datos que yo considero como parte del análisis del estado de salud de una sociedad, yo le hablaba de la desigualdad hace un rato atrás, como yo creo que la penetración del narcotráfico en una sociedad es otro indicador más de enfermedad de la sociedad. Y ahí hay una doble componente, o más compleja todavía. Depende del nivel de complejidad que tú quieras ponerle a la respuesta. Tiene una componente social, evidentemente, de pobreza, de falta de oportunidades, de falta de educación, de violencia, de maltrato, y después te voy a plantear por qué. Yo creo que tiene que ver con la formación desde la casa, y tiene una dimensión también de un Estado que no es capaz de generar mínimos resguardo de la seguridad de las personas. Y tiene que ver con, además, aspectos, si tú quieres, logísticos. Un país que absolutamente tiene una visión absolutamente anacrónica y obsoleta de la lucha contra el narcotráfico. O sea, es como pelear con sistemas hiper sofisticados, con sistemas hiper básicos, para no decir rudimentarios. Entonces, la lucha contra el narcotráfico es de la lucha más compleja. Y tiene que ver con temas de contexto que tú podrías agregarle incluso de políticas globales que disminuyan el poder del narcotráfico. Por ejemplo, los temas que uno pudiera plantear de como han tomado algunos países de la despenalización de la droga. Entonces, si uno quiere ir por pedazos, yo creo que en Chile hay una sociedad que incita al narcotráfico. Primero porque los niveles de desigualdad hacen, y a mí me tocó, yo nací por suerte en Cerro Navia y me tocó vivir y ser médico ahí. Mi padre fue médico, mi abuelo fue médico, mi hermana alcaldesa en Cerro Navia, que es una comuna pobre, y me tocó ver cómo familias completas eran víctimas del narcotráfico, porque la expectativa del mundo, del modelo capitalista, la expectativa de bienestar, de estatus, que te va construyendo este modelo individualista, finalmente se da en lo que consume, en las marcas que tiene, en el auto y en el barrio que vives, en la televisión y el refrigerador que tiene en la casa. Eso es tu estatus. Este es tu sentido de pertenencia. Dime la marca que uses y yo te digo quién eres. No vales por ti, vales por lo que tienes. Entonces, la gente se dio cuenta que muchos jóvenes, que su padre se levantaba a las 6 de la mañana, llegaba a las 10 de la noche y ganaba 300.000 pesos. Y se dieron cuenta y que no tenían acceso a ninguno de esos elementos de estatus. Por lo tanto, eran una suerte de parias, sin pertenencia. Bueno, y de repente se dan cuenta que en un día ganan lo mismo que gana el papá. Y se pueden comprar las zapatillas Nike, se pueden comprar las poleras. De hecho, hay una ley que se llama la ley de Variant, que es muy interesante. Dice, mira, en el modelo
neoliberal global, y esto está impulsado sistemáticamente, la clase media va a tener lo que tienen los ricos en 10 años y los pobres lo van a tener en 15 años. O sea, es parte de una máxima. Y después está todo un proceso de democratización del modelo neoliberal, que lo primero es la novedad. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo muy bien cuando salieron los primeros celulares en Chile, que era la novedad. Después viene la distinción. Esos celulares solo lo tienen la elite. Después viene la emulación. Todos queremos ser como la elite, y te acuerdas que había gente con celulares de palo en la Florida, y simulaba, y después viene la democratización. Todos accedemos a los celulares. Ese modelo está profundamente arraigado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pero por una parte, el narcotráfico se ha transformado lamentablemente en una alternativa de movilidad social para muchas y muchos, en un sistema que es tremendamente desigual, donde la educación tiene niveles de desigualdad y de precariedad absoluta, y por lo tanto tú tenemos un tema. Lo segundo, que yo creo que en Chile hay niveles de violencia y de maltrato que son tan potentes que están favoreciendo el que haya muchos jóvenes que optan por el narcotráfico. Y te voy a poner un ejemplo. En Chile el 60%, 65% de los niños y niñas dicen que sufren maltrato de los padres, violencia física y violencia psicológica. Yo siempre hacía un experimento que juntaba niños y niñas con su papá y le preguntaba a los papás, papá, ¿se maltratan a los niños en Chile? No. La respuesta era no. Habían 100 personas en un juego que hacíamos, era no. Después jugábamos un poco y yo le preguntaba a los niños y niñas, ¿alguna vez su papito le ha dicho tonto, estúpido, le ha pegado un tironcito de pelo, le ha pegado un piñiscón, una palmadita? Levanten la mano, sin mentir, todos. Bueno, lo que está demostrado es que el maltrato infantil justamente lo que hace es generar problemas de autoestima, genera graves problemas de modelo de aprendizaje, porque cuando el modelo de convivencia que los niños aprenden es que frente a los conflictos lo que opera es la violencia, es la agresión, es la descalificación. Pero cuando además quien te descalifica son las personas que tú más quieres, tienen un problema de autoestima. Y está demostrado que los niños que tienen problemas de autoestima por maltrato psicológico o físico tienen mucho más tendencia a ser los niños choros, de tener que autovaliarse, etcétera, etcétera. O sea, si un tío le podría dar decenas de vueltas a esto. O sea, hay una dimensión social. Luego creo que tenemos una dimensión donde mientras la droga en Chile, y a mí me tocó invitar a Joao Goulao al Congreso del Futuro, que es el portugués que es médico, que ha hecho la experiencia más interesante del mundo en enfrentamiento de droga, que la hizo Portugal, y que fue comisario de droga de Europa posteriormente, que justamente ideó un modelo que tenía tenía como 3 patas. Primero, la despenalización de la droga, la descriminalización, un superpotente sistema de rehabilitación que era obligatorio para todos los que eran consignados con droga, y al mismo tiempo un superpotente sistema de sanción al tráfico. Eso, si tú lo haces y lo haces bien, puedes hacer lo que hizo Portugal, que es el país que tiene menos muertes por sobredosis, que bueno, es de los países más exitosos. No quiere decir que tienen resuelto el problema, pero lo han hecho mucho mejor que Estados Unidos, que muchos países europeos y que muchos países del resto del mundo. O sea, también hay un tema, si tú quieres, estratégico. Luego, tú tienes que tener un sistema de represión. Y el sistema de represión chileno es realmente, es primitivo, lo señaló Andrés, o sea, es apagar incendio con pistolas de agua. Entonces, hablemos Mauricio, espérate, pero senador, si usted tiene ese diagnóstico, usted ya sabe eso, ¿por qué entonces no se han hecho esas cosas? O sea, si usted tiene la respuesta, mi pregunta es ¿por qué no lo han instaurado? ¿Por qué no se ponen de acuerdo con más senadores, con el gobierno? Si usted ya ha hecho todo estos estudios, ha hablado con esta persona de Portugal, la pregunta es esa. Por ejemplo, acá, yo he mirado cómo es la realidad acá en Nueva Zelanda, y acá normalmente, por ejemplo, para atacar la droga y todo el tema que también es bastante, sobre todo en la comunidad maorí, es bastante alta el consumo de droga,
Acá el gobierno hace planes, por ejemplo, de mitigación. O sea, ellos, por ejemplo, a los muchachos adolescentes que tienen problemas con la droga, les ponen psicólogos, los siguen, les ayudan, los insertan en trabajos. Y entonces yo me pregunto por qué eso en Chile es tan difícil de hacer. O sea, porque es muy difícil, pues Marco, porque usted que es chileno debería saber que es difícil. Yo hice la ley contra el tabaco, es otra adicción. Y ahí está mi ley, la segunda ley que hice hace 5 años, varada en la Comisión de Agricultura, porque los lobbies de las tabacaleras capturan a los parlamentarios y a los gobiernos. Yo soy autor de la ley que regula la publicidad de alcohol. La presenté creo que hace 15 años y ahí recién ahora, este año, la vamos a poder sacar. Entonces, yo estoy proponiendo una ley por cosas que son un poquito complementarias. Todos los estudios científicos demuestran que los niños que hacen 1 hora de actividad física, les voy a poner otro plano del problema, y de los adolescentes que hacen 1 hora de actividad física diaria liberan endorfina. Los niños que liberan endorfina tienen una droga que es la hormona o la droga del placer. Esos niños que liberan endorfina tienen más desarrollo neuronal, por lo tanto tienen más capacidad intelectual y bloquean la necesidad de dopamina que genera el consumo de tabaco, alcohol, de comida chatarra y de droga. ¿Cuánto cuesta que los niños hagan 1 hora de actividad física al día? No cuesta nada, no cuesta nada, es gratis, es la decisión. Mira, ese proyecto de ley lleva 3 años en la Comisión de Hacienda del Senado y eso que lo hicimos con la Sociedad Chilena de Pediatría, con todas las universidades. O sea, mover las cosas también hay una burocracia, hay una pérdida, hay una falta de visión que es gigantesca. Entonces, nosotros estamos de cierta manera coordinados y tiene que ver con la modernización de la sociedad y tiene que ver... Senador, hablemos también de esa falta de visión, porque nos hemos presentado, y usted como médico también nos hemos presentado frente a esta coyuntura de la pandemia, ¿no? Usted mismo hizo una declaración en la Radio Duna que habla de la variante brasileña, que fundamentalmente tenemos variante brasileña en Chile y que no tenemos la variante china, ¿no? Acerca del virus. Entonces, estamos hablando de las vacunas, de vacunas que se están haciendo en base a un virus. Como médico, le hago la pregunta al médico. ¿A qué sirve una vacuna si hay variantes? No, yo pienso que es importante eso, pero generemos un poco de tranquilidad. Tú, cuando haces una vacuna, lo haces con un virus atenuado, que es la Sinovac, por ejemplo. Tú tienes distintos mecanismos, pero hablemos de la Sinovac. Y por lo tanto el virus atenuado tiene distintos componentes que se supone que la vacuna lo tiene. Componentes que están en la cápsula del virus, que están... La Sinovac es la única que se hace con un virus atenuado, porque los otros son... ARN. Todas tienen elementos que están en todos los virus. Ahora, entonces, ¿qué es lo que sucede? Primero, la vacuna o las vacunas tienen un nivel de eficacia. No son 100% eficaces, ninguna. Y por lo tanto, para obtener inmunidad de rebaño, tú necesitas que más o menos un 80-85% de la población esté inmunizada. ¿Qué significa? Que tienes que vacunar más que el 85%, porque hay una fracción en que la vacuna no es eficaz. Nosotros tendríamos que vacunar pensando hipotéticamente que una vacuna fuera 100% eficaz, más o menos a 15 millones de personas, lo que significa 30 millones de dosis. Y como no son 100% eficaz, tenemos que vacunar más de 15 millones de personas, por lo tanto vamos a necesitar más de 30 millones de dosis. Lo que hacen las variantes, y por lo menos la brasileña, por lo menos lo que se ha visto hoy día, es que la inmunidad que se obtiene es una inmunidad eficaz para que la persona no se muera. Pero puede ser que con la variante brasileña, que hoy día más o menos el 60% de los monitoreos genéticos de lo que estamos viendo en Chile, el 60% ya es variable, es la variable P1 o la brasileña. Tú tengas una vacuna que tiene un nivel de efectividad porque igual evita la muerte, pero no evita muchas veces la enfermedad y la capacidad de transmitir. Entonces, estos virus pueden seguir evolucionando, lo que significa que a lo mejor vamos a tener que poner una tercera dosis o vamos a tener que hacer una combinación de vacunas, justamente por lo que tú dices. O sea, a lo mejor vamos a tener que vacunar con la Sinovac o Pfizer. Los médicos italianos están empeñados en el medicamento, porque aquí ya se vio que la vacuna
no va a tener, y vamos a pasar a la tercera dosis, vamos a pasar a las vacunas influenzales y va a ser eterno. Pero Mauricio, tú en la vacuna de la influenza, todos los años vacunas, y yo creo que nosotros vamos a ir a un modelo que se va a normalizar después, donde todos los años vas a tener que vacunar por COVID, como se hace con la influenza. No sé, a lo mejor tú te vacunaste en Italia por la influenza. No, yo estuve solamente 33 días en el hospital por el COVID. Bueno, pero más allá de eso, que es una situación dramática y tú la viviste, ¿no es cierto? No tengo prioridad de vacuna porque yo tengo los anticuerpos. Así bueno, que no te digo, estoy hablando de otra cosa. ¿Tú te has vacunado por influenza? De aquí en adelante. No, porque los médicos el médico que tengo, los médicos de base que tenemos no nos recomiendan, no me han recomendado la vacuna de la influenza. Ni yo te la recomiendo de todas maneras. Yo te recomiendo, dado que tú tuviste COVID y dado que seguramente quedaste con alguna secuela, lo más probable es que tengas una inmunidad efectiva de inmunoglobulina G para el COVID. Pero yo te recomiendo de todas maneras vacunarte además por influenza. Además. Pero más allá de eso, lo que yo creo que nosotros vamos a ir es un modelo, y yo creo que la vacuna es fundamental, porque yo quiero tratar de evitar que la gente enferme, Mauricio. O sea, si yo hago solo un tratamiento, en el fondo estoy diciendo, mire, la gente que se enferme y después yo la trato. No, la vacuna es para que la gente no se enferme. Pero usted dice que la gente se enferma, solo que no se muere con la vacuna. Usted lo acaba de decir. Es que yo creo que eso es lo que yo creo que puede pasar con las nuevas variantes. Pero lo más probable, que una parte importante de la población, cuando tenga 2 dosis, a lo mejor hay que agregar una tercera, no se enferme. Pero si alguien se llega a enfermar, no se muere. Si tiene 2 dosis, no se va a morir. Yo te pongo un ejemplo. Yo me vacuno, yo tuve un accidente grave en el año 97. No tengo vaso, me falta un riñón, tengo inmunodepresión. O sea, yo me tengo que vacunar contra el neumococo y me tengo que vacunar todos los años contra la influenza. Si tú me dices, ¿tu vacuna influenza ha sido 100% eficaz? No, porque a veces me ha dado influenza, pero me ha dado mucho menos fuerte de lo que me podría dar. Entonces, normalmente las vacunas impiden que tú te enfermes y que contagies. Pero puede ser que igual te afecte la enfermedad, pero lo más probable es que si estás vacunado no te vas a morir. Entonces, de todas maneras, tenemos que avanzar en vacunar. Aquí yo creo que tiene que hacer Chile, tiene que tener autonomía en vacuna, porque las pandemias van a venir. Y si hay algo en que Chile tiene que ser autónomo, tiene que ser en fabricación de vacunas. Chile tuvo capacidad de fabricar vacunas, fabricó vacunas en el pasado hasta el año 80 y desmantelaron el bacteriológico. Y si una cosa tú tienes que tener autonomía hoy día en el mundo, es vacuna, y Chile las puede producir. Entonces yo soy partidario, por ejemplo, que el desarrollo científico de tecnología en Chile sea una prioridad a futuro en la fabricación de vacunas. Pero a futuro vamos a tener que vacunarnos todos los años, igual que la influenza para COVID, y seguramente eso va a ser una solución. Pero si no cambiamos el modelo de desarrollo, si no cambiamos la destrucción de los ecosistemas, si seguimos comiéndonos animales que no éramos comernos, como pangolines, civetas, murciélagos, lo más probable es que otros coronavirus nos vuelvan a invadir y nos vuelvan a generar otras pandemias. También hay que empezar, cuando yo te hablaba del respeto a los otros seres vivos, aquí está la venganza a la tierra, la venganza a la naturaleza contra los seres humanos, por su falta de respeto. Entonces, finalmente eso se devuelve. Y aquí el COVID es una expresión muy clara de eso. Querido senador, quiero hacer una pregunta así muy breve, porque usted sabe que el tiempo en la televisión pasa volando y nos quedan 9 minutos. ¿Por qué usted no ha sido candidato a la presidencia? Porque con su visión así, o sea, da para candidato, ¿no? O sea, ¿podría usted mismo escribir todo un manifiesto de una candidatura a algún presidente o candidato en el cual toma todos estos temas? Desafío inteligencia artificial, desafío cambiar matriz productiva, desafío educación como base para todo, inversión en ciencia, inversión en tecnología. ¿Por qué no se ha candidateado? Me parece raro, porque digamos que usted tiene un poder específico en el Partido por la Democracia. Usted hay que tener una pasión especial, pues, Andrés, como todas las cosas. ¿Y no la tiene? No, yo para eso nunca la he tenido. De hecho, yo en los años 2000 fui 2 veces la primera mayoría nacional de diputados, saqué 69% de los votos, era tal vez el número 69. Era tal vez el político mejor evaluado,
pero nunca estuvo en mí eso como una prioridad. A mí me interesa todo lo contrario, me interesan los contenidos, me interesa el Congreso del Futuro, me interesa la exploración, me interesa la lectura, me interesa... Yo creo que mi rol es aportar contenido. Mi rol ha sido, a mí me apasiona hacer el Congreso del Futuro. Me obliga a leer, no sé, 1 o 2 libros semanales, revisar por lo menos 10 revistas científicas, estar en la frontera de los temas nuevos. Eso no lo podría hacer si fuera candidato. Y a lo mejor alguna vez, yo tengo 60 años, ya no puedo ser senador, no porque la ciudadanía no me elija, porque se hizo una ley y está bien. Yo fui las 2 veces, salí senador con la primera mayoría, y primeras mayorías nacionales, pero no es parte de mi prioridad, ¿te das cuenta? De hecho, yo apoyaba mucho a otras personas que a lo mejor, incluso yo podría ser más conocido que ellos, pero no, tú tienes que tener una pasión especial. Y yo, esa pasión particular por ser candidato presidencial no está en mi primera línea, no está en mi primera jerarquía. Y más bien tengo mucho interés de colaborar a una reflexión justamente estratégica de la política hacia el futuro. A lo mejor me gustaría más ser alcalde, por ejemplo. Aunque tú digas, mira y como usted está tan apegado a la ciencia, a los números, a las datas en general, ¿usted qué futuro le ve a Chile? Viendo el status quo de la situación que, como dicen en algunos países, el horno no está para bollos, en este caso en particular. Lo que pasa, Andrés, que yo creo que es paradojal, porque yo soy un pesimista respecto a lo global, y porque soy pesimista creo que hay que luchar. O sea, no soy un pesimista de los que se queda en la casa, al revés, porque creo que vamos por mal camino, creo que es muy importante la política hoy día más que nunca. Pero ¿sabes qué? Yo siento que Chile tiene oportunidades extraordinarias, pero que no tienen que ver con la política, tienen que ver con las circunstancias. El gran problema de la humanidad es tener que dejar los combustibles fósiles, porque si no nos vamos a destruir, vamos a eutanasiarnos. Y fíjate que Chile le podría dar energía a todo el planeta. Es el único país del hidrógeno. Que podría, y nosotros tenemos, mira, lo que estamos haciendo nosotros, tenemos 500 académicos en este momento trabajando en 13 comisiones que llamamos los futuros posibles de Chile. Uno de ellos es el hidrógeno y energía solar. Otro de ellos es la inteligencia artificial. Otro es la política satelital y espacial. Otro de ellos, por ejemplo, los ecosistemas terrestres no van a poder sustentar con alimentos a todo el planeta por la escasez de agua, por la erosión. ¿Dónde van a venir los alimentos saludables? De los mares. ¿Sabes cuál es el mar más productivo del planeta por la corriente Humboldt? El mar chileno. Entonces tenemos un equipo de científicos hoy día viendo cómo se puede cultivar el mar chileno con algas, con locos, con erizos, con corvinas, con congrios, con especies endémicas, porque los salmones son exóticos, no provienen de ese ecosistema. Entonces, en eso estamos pensando cómo desarrollar. Chile tiene 35% de su territorio con vocación forestal. Entonces, podemos transformar a Chile en un país que toda la vivienda social, los edificios futuros sean con madera, pero madera sustentable, con protección de los ecosistemas. Tenemos otra comisión para generar un Estado digital con interoperabilidad. Otra que estamos trabajando en la salud del siglo XXI. A mí esos son los temas que me apasionan. Y cambiar el modelo de desarrollo. No podemos seguir con un modelo que tiene el Producto Interno Bruto como indicador único, porque eso es el crecimiento. Ahí están, todos los males aparecen puestos como crecimiento y como aspectos positivos. Entonces, ¿cómo tenemos un modelo que tiene otros indicadores como, por ejemplo, indicadores de huella hídrica, indicadores de huella carbono, indicadores sociales, indicadores de paridad de género, indicadores de economía circular? Entonces tenemos una comisión de minería verde, por ejemplo. Bueno, Chile es país minero. ¿Cómo hacemos que la minería sea viable? Los chilenos se llevan el concentrado de cobre a China. Son 600.000 toneladas de petróleo que usan los barcos para llevar el concentrado a China. Llega a China el concentrado, que son piedras, llegan los chinos, le sacan el oro, la plata, el bismuto, el galio, el germanio, se quedan con la riqueza. El molibdeno. Pero nosotros con el hidrógeno podríamos tener fundiciones de hidrógeno. Podríamos cambiar la historia. Entonces, cambiemos la historia. ¿Te das cuenta? Y yo pienso que hay una tremenda oportunidad, pero ¿qué? Necesitamos visión política.
¿Sabes cuál es el presupuesto de ciencia? 0,38% del producto, Sí. que este gobierno lo bajó 0,34%. Sí. Eso es condenarnos al pasado. Porque, y cuando se discute el TPP-11, yo no es que esté contra el TPP-11, pero lo único que digo es que el TPP-11 es nuestro problema. ¿Por qué? Porque el TPP-11 lo único que hace es abrir más mercados, pero Chile es el país que tiene la economía más abierta al mundo, no necesita eso. Eso es Exacto. profundizar el modelo extractivista y rentista de recursos naturales, que es el problema de Chile. El cáncer de Chile es el área de confort que tenemos porque tenemos tantos recursos naturales, y lo que tenemos que hacer es lo que hicieron los países que no tenían recursos naturales, como Corea del Sur, como otros, apostar justamente a la innovación, apostar a la ciencia, al valor agregado. ¿Por qué? Sí. Porque los modelos rentistas, unos pocos se llevan la renta al capital natural porque no requiere mano de obra, porque no hay valor agregado, y estructuran un sistema desigual y además con una factura ecológica gigantesca. Entonces, yo lo que creo que justamente lo que necesitamos pasar esta nueva fase, que seamos nosotros que con hidrógeno tengamos fundiciones de hidrógeno, deberíamos estar investigando eso, ser los líderes mundiales en hidrógeno, porque además le vamos a dar hidrógeno a todo el planeta, y luego con ese hidrógeno hacer fundiciones que sería el único cobre o fierro del mundo que tendría huella de carbono casi cero, y no regalarle a los chinos las tierras raras, el oro, el bismuto, el germanio y el galio, no sé. Senador, pero para creo que hay que construir. Para hacer eso que dice usted, que lo encuentro genial, hay que también empezar a cambiar un poco las reglas, las grandes empresas, y también cambiar, por ejemplo, la ley de pesca, que usted sabe, el mar está apoderado por una cantidad ínfima de familias en Chile. Entonces yo creo que las ideas que usted tiene son geniales, pero hay que empezar a cambiar estas reglas del juego para crear otras y hacer eso que usted dice. Bueno, pero por eso yo, Marco, yo voté contra la ley de pesca. Fuimos 7 senadores. Primero porque yo creo que no hay nadie que se pueda apropiar de los peces, no hay nadie que pueda decir que le corresponden a ellos. Luego yo soy partidario que una ley a futuro le dé la concesión a aquellos, por ejemplo, que le dan valor agregado, porque hacer harina de pescado es un crimen cuando tú podrías hacer EPA y omega 3, que son los alimentos más valiosos para el futuro. Cuando tú, o yo se la daría a los que tengan artes de pesca menos invasivos, se la daría a aquellos que tienen mejores políticas laborales, o sea, generaría otro tipo de evaluadores. Pero además tenemos un problema que nosotros estamos sobreexplotando nuestros recursos. Estamos Senador, los recursos de algas, los recursos de peces. Entonces también tenemos que ir a los manejos, tenemos que ir a los cultivos no como lo hace la salmonera, pero a los cultivos de especie endémica. Por eso estamos trabajando. Piensa que Chile tiene 2.5 millones de kilómetros cuadrados de mar territorial y solo usamos 155 kilómetros cuadrados para la salmonicultura, y somos el primer productor de salmones del mundo. O sea, tenemos... Disculpe, senador, disculpe, se le apagó la cámara. Disculpe, senador, se le apagó la cámara, algo ocurrió con la cámara. École, bravo. Entonces, gracias. Yo creo que tenemos oportunidades gigantescas en el siglo XXI. Hay futuros posibles que son mejores y peores. Otra de las comisiones que tenemos con científicos, modelar futuros, porque el mundo que viene van a haber muchas posibilidades de futuro porque los cambios son aceleradísimos. Y tenemos que ir pensando en cuáles son los futuros que queremos y ir construyéndolos desde ya. Senador, le queremos dar las gracias por haber estado con nosotros en La Brújula. Le agradecemos su tiempo, por conversar con nosotros, con Andrés, con Mauricio y con toda la gente que lo está viendo en todas partes del mundo. Este programa tiene mucha sintonía de los chilenos en el mundo, por eso se llama La Brújula Chileno en el Mundo. Así que, y lo dejamos cordialmente invitado para otro capítulo, para seguir conversando, porque estuvo re interesante la conversa y el tiempo pasó, pero se nos fue volando la hora. Muchachos. Y quedan muchas cosas en el tintero todavía de comentar, ¿no? Tanta cosa per fare, como dicen en Italia, ¿no? Senador, bueno, no lo hemos maltratado, ¿eh? O sea que, espero que en algún momento nos permita invitarlo de nuevo. Pero tampoco tengo problema, Andrés, con la confrontación de ideas, pues si también es bueno ese... Sí, pero hay gente que pasa de ese abruptos y ataques personales y cuestiones de... Y apagan y usan eso. Y le apagan ahí, exacto, te apago el botón, que tengo aquí el poder. Una cosa es descalificar y lo otro es discutir apasionadamente y expresar diferencias, son tan importantes. Evidentemente. En algún momento queremos
invitar a algunas otras personas que no tienen las mismas ideas que usted y vamos ahí a nosotros a modelar aquí un diálogo en el cual las ideas van a ser confrontadas de una manera evidentemente simpática, porque lo que no queremos es que esto se transforme en un reality show, evidentemente. Bueno, chicos, encantado. Senador, gracias. Muchas gracias, senador. Adiós. Estuvo buena Ya, conversa, muchachos. Muy buena. Mucho feedback. Sí. Tenía el chat lleno de gente que me ha escrito de todo. Que le mandamos saludos a Marco González, conocido ahí como Palanca en Noruega, a Mauricio Marzano, a la Pamela Hidalgo que está en Arabia Saudita y a toda la gente que estaba conectada con nosotros, muchachos, en La Brújula hoy día, viernes 23. A Tomás Jocelyn Hall, que nos está mirando ahí. Sí, a Tomás, que se va a convertir en panelista, parece, permanente de La Brújula. Así Sí, como vamos, sí, hay que invitarlo, no, hay que comentar alguna cosa. Y bueno, saludos a mis primos y a todo el mundo que nos está mirando, a mis amigos y también, a todo el mundo. A todo el mundo que nos quiere. En especial a mi hijo, mando un saludo yo que nos está mirando, mi hijo. Sí, las manzanas no caen muy lejos del árbol. Saludos al hijo. Saludos a Mauricio Aliaga Jr. ahí, que es la foto del papá. Ali Jr. Claro, le mandamos saludos a toda la gente y los dejamos invitados para otro programa más de La Brújula el próximo viernes. Perdón, y a Marcelo Flores de Dinamarca, que está aquí ofreciendo sus servicios satelitales ahí a Guido Giraldi, Marcelo. O sea, buena. Contigo contamos. Y dejamos invitada también a la gente. Tuvimos Marcelo acá, ya. Sí, claro. Dejamos invitada a la gente que se quede en sintonía del canal 7 TV+, porque viene más programación ahí, los otros programas que vienen ahora ya. Así que nos vemos el próximo viernes, muchachos. Chao, chao. Chao, chao, chao a todos.